Buenos días. Vamos a comenzar ahora con la exposición de los resultados y conclusiones de las diferentes líneas de la comunidad de práctica Valora. Como saben, Valora se dividió en diferentes líneas de trabajo y se van a exponer separadamente. Bueno, pues como les comentaba, vamos a empezar desarrollando los resultados de la línea 1 de Valora, que es el repositorio de series valoradas. Van a exponerlo los compañeros de la línea Alfonso Cascudo, que es miembro del Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros de la Xunta de Galicia y actualmente trabaja en el Archivo Xeral Territorial de Pontevedra. Él forma parte también, es vocal del Consejo de Valoración Documental de Galicia y es presidente de la Asociación de Arquivistas de la Xunta de Galicia. Y Montserrat Sola es también miembro del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad de Madrid y es jefa del Servicio de Acceso y Valoración Documental. Tiene amplia experiencia docente, tanto en la universidad como en el ámbito de las administraciones públicas. Y lo que es muy importante para nosotros, ellos son las dos personas que aportaron las bases de datos que han servido de punto de partida para la elaboración del repositorio de series valoradas. Así que sin más, os dejo con ello. Hola. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, nos gustaría agradecer tanto al Colegio como a la Asociación de Archiveros de Andalucía la celebración de estas jornadas y que den a conocer nuestro trabajo. Y también nos gustaría agradecer al resto de miembros de esta línea de trabajo por las aportaciones que hemos tenido para llevar a cabo la elaboración del repositorio. Bueno, en cuanto a los objetivos que se marcó esta línea de trabajo en la comunidad de prácticas Valora, era facilitar el acceso a la información contenida en las tablas de valoración de las series documentales elaboradas por los órganos de valoración en cualquiera de las administraciones públicas. Por otro lado, también vimos la necesidad de aunar esfuerzos y esto lo vais a escuchar prácticamente a lo largo de toda la jornada. La sinergia, unir esfuerzos, bueno, la eficacia, la eficiencia va a ser unos conceptos que continuamente van a estar sobre la mesa. Por otro lado, también se planteó como un método para implementar el sistema de información administrativa, porque mucha de la información que aparece en los estudios o en las tablas de valoración se podría utilizar para el propio sistema. Y también cuando estuvimos trabajando con estas bases de datos, pues nos dimos cuenta que teníamos que normalizar conceptos que ya creíamos superados, pero que no es así, como por ejemplo la selección, la clasificación, etcétera. Yo os voy a hablar un poquito de cómo hemos venido trabajando hasta la fecha, hasta que hemos puesto ya en marcha y a disposición de la comunidad archivística y del público en general el repositorio. En un principio, ya lo contamos en las jornadas de Andalucía y también está publicado en TRIA, había dos bases de datos. Una en Galicia y otra en Madrid, que fuimos recopilando toda la información ya fuera de estudios, tablas, borradores, etcétera, que se iban publicando a las que teníamos acceso. Y los dos, sin saber el trabajo que estaba haciendo el otro, lo hicimos por necesidad. Cuando empiezas a valorar, bueno, pues te encuentras muy perdido y dices, bueno, pues si otros compañeros ya han valorado esto, podría aprovechar este trabajo. Y así es como surgen estas bases de datos. Son unas bases de datos que
tenían campos muy parecidos, la información que recogían era muy parecida, aunque había algunas diferencias y algunos matices que teníamos que ver. Entonces, los campos principales pues era el nombre de la serie, el código de la tabla, el órgano productor, el tipo de selección, los plazos de transferencia, el tipo de acceso, etcétera. Y había algunas cuestiones, por ejemplo, mientras que en Madrid el área competencial lo habíamos considerado las instituciones o los órganos sobre los que se podía aplicar la tabla, sin embargo, en Galicia el área competencial eran las materias. Entonces, bueno, pues tuvimos que llegar a un consenso sobre los campos que íbamos a utilizar. Y digamos que fusionamos un poco los campos que teníamos los dos, incluso eliminamos algunos. Bueno, pues entre todo el grupo tuvimos varias sesiones de trabajo y al final decidimos los campos con los que nos íbamos a quedar. Otro problema que encontramos era la información que queríamos incluir en cada uno de los campos. Como os he dicho, pues al final el área competencial se ha quedado como las grandes materias y lo que hicimos para saber a qué instituciones o qué órganos aplicaba, introducir otro nuevo campo que era el órgano de valoración. Entonces, sabiendo sobre qué tenía competencia ese órgano de valoración, ya sabíamos a qué órganos aplicaba cada tabla. También teníamos otra serie de problemas porque, por ejemplo, en el campo de selección, pues unas veces venía conservación total, otras conservación permanente, otras eliminación parcial, eliminación total, eliminación parcial con muestra. Bueno, pues al final decidimos utilizar el esquema de metadatos de gestión electrónica, la versión 2, y entonces pues tenemos conservación permanente, eliminación parcial y eliminación total. Igual nos pasó con el acceso, porque teníamos libre, restringido, parcialmente restringido y al final decidimos que, bueno, que teníamos que unificar los criterios y sobre todo respetar lo que habían hecho nuestros colegas en sus tablas de valoración. No nos íbamos nosotros a poner ahora a intentar explicar qué es lo que habían querido decir. Nos podía parecer bien o mal la clasificación o la selección, pero nosotros íbamos a respetar si ellos decían que era una eliminación parcial, pues es eliminación parcial. No íbamos a ir analizando serie por serie o tabla por tabla. Aparte porque hay, como os contará luego Alfonso, hay diferentes niveles de información a lo que hemos accedido. Finalmente, como os he dicho, establecimos una serie de competencias. Fundamentalmente este trabajo lo hicieron entre Alfonso y Noemí. Estuvieron cotejando diferentes comunidades autónomas, competencias y funciones. Lo que pasa es que funciones nos tenemos que poner de acuerdo con las otras líneas de trabajo también. Y cuando terminamos todo esto, pues teníamos que poner a disposición la base de datos. Entonces, se decidió que se iba a utilizar la de Madrid no porque la calidad de los datos fuera mejor, sino porque tenía más cantidad de registros. Y como era propiedad institucional, pues se tuvo que hacer un convenio con la Asociación de Archiveros de Andalucía para que lo pudieran incluir en su página web, puesto que en la Comunidad de Madrid no teníamos posibilidad en nuestra web de albergarlo. Pasados estos trámites administrativos, la asociación contrató a un informático que se encargó de elaborar un formulario de consulta. Este formulario de consulta estuvimos haciendo diferentes pruebas, tuvimos varias reuniones, estuvimos depurando los campos, los filtros, etcétera, y al final pues ha quedado bastante interesante. Pero para que esto es lo que presentamos en las jornadas de Andalucía, pero vimos que la información todavía había que depurarla. Ya sabéis que en las bases de datos pues siempre hay erratas, siempre se pueden cumplimentar mal los campos. Entonces estuvimos durante 2 meses, entre junio
no, creo que fue entre abril y mayo hasta junio, pues Alfonso fraccionó la base de datos y lo volcó en tablas Excel y lo repartió entre los miembros del grupo de trabajo y estuvimos revisando la información que contenían para que quedara lo mejor posible para vuestra consulta. Y aquí tenemos el repositorio, que no sé si lo habéis visto. Aquí tenéis el repositorio. Tenéis aquí la ventanita de búsqueda, que podéis utilizar cualquiera de las palabras que pueda haber en cualquiera de los campos. Órgano de valoración, ámbito de aplicación, el nombre de la serie, la selección, etcétera. Todo esto luego son los filtros. Y luego, veis, tenemos todos los campos. Entonces podemos hacer una búsqueda, por ejemplo... Mira, estos hay 5. Bueno, bastantes más. Pues veis que aparecen diferentes, ¿no? Podemos hacer el filtro por el órgano de valoración, que veis que son varios los órganos que tenemos. Aquí van apareciendo los diferentes... Aquí vais avanzando y vais viendo todas las que van apareciendo, ¿no? Si queréis que hagamos un filtro, pues podemos hacer el filtro por el órgano de valoración, por ejemplo. Y decimos, por ejemplo, venga, Castilla y León, a ver si hay alguno. Seguro. ¿Veis? Y entonces solo aparecen las de Castilla y León. ¿Veis? Castilla y León es un poco especial y veis que aparecen muchas porque, bueno, ahora os lo cuenta Alfonso. Castilla y León, luego por cada provincia se puede hacer una publicación de una tabla independiente. En vez de publicar para toda la comunidad autónoma, por cada provincia tienen que aprobar su fracción de serie. Si queremos ver el detalle, bueno, pues aquí es lo que aparecería en los registros. El estado, si es una serie valorada, si es un borrador, etcétera, contenido, el órgano de valoración, el ámbito de aplicación, a qué administración pertenece, el código de la tabla, el órgano productor, la fecha de la orden o de la resolución, publicación, el boletín donde se publica y el área competencial. Luego, en cuanto a la selección, dice que es de eliminación total a los 20 años desde la finalización del expediente. Los plazos de la transferencia, en este caso no establece plazos, y el acceso es restringido. Solo pueden tener acceso los interesados. ¿Vale? Filtros tenemos varios, como os he dicho, porque podemos filtrar si queremos ver todo lo que ha elaborado un órgano de valoración, si queremos ver el ámbito de aplicación, si queremos ver si es administración local, autonómica, el tipo de selección, os voy a enseñar un poquito, ¿veis? Pues puede ser cualquiera o autonómica, corporativa, común a todas las administraciones, judicial, estatal, local, mixta. Es la selección, lo que os comenté, conservación permanente, eliminación parcial, eliminación total. A ver, el área competencial, las 13 grandes materias que hemos establecido. Salimos de aquí y paso la palabra a Alfonso. Pasa la presentación.
presentación. Sí. La siguiente. Eso es. La siguiente. No sé. No, es que hay Es que ponerlo. estamos fuera. Sí, tienes que ponerlo en modo presentación. Siguiente. Esta. Buenos días. A ver, lo primero que quería es animar, bueno, aparte de reiterar el agradecimiento al Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de Valencia por la organización de la jornada. También os quería animar a que entréis en la web de la Asociación de Archiveros de Andalucía y trasteéis con la base de datos. Veréis que es súper rápido el repositorio, o sea, cualquier tipo de búsqueda que queráis hacer la realiza en fracciones de segundo. Es algo realmente sorprendente. Yo teniendo la información tanto en Excel como en Access, la información que alimenta el repositorio, sin embargo utilizo el repositorio directamente porque es mucho más rápido. Realmente funciona estupendamente, los filtros también, así que comprobadlo vosotros mismos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el futuro, entendemos que debería ser el futuro de la línea 1 de la Comunidad de Prácticas Valora. Creemos que debemos ir hacia una normalización de determinadas cuestiones en materia de valoración, pero partimos de una diversidad grande. Primero, porque tenemos 33 órganos de valoración recogidos con sus respectivas tablas. Segundo, porque las fuentes de información, como ya apuntaba un poco Monse, son muy diversas. Tenemos desde extractos de tablas de valoración hasta estudios completos. Entonces, claro, eso dificulta bastante el ver la información de manera normalizada, porque algún órgano de valoración tenemos una información muy exhaustiva de sus series y de otras simplemente aquello que es un extracto que se publica en el diario o en el boletín oficial correspondiente. Entonces, eso partamos de la base de las fuentes diversas. Aparte de esto, existen lo que podríamos denominar diferentes niveles de valoración. A veces se valoran actividades, como es el caso de una valoración, digamos que es un ejercicio de micro-macro valoración, que sería estudiar una actividad en toda su extensión, como puede ser las subvenciones. Se estudian todas las subvenciones y se determina pues una propuesta de selección para todas ellas. Pero claro, las subvenciones es una actividad de la cual se generan, a partir de esa actividad, un montón de series documentales diferentes, en base pues a beneficiarios, las áreas competenciales, etcétera, ¿no? Entonces hay que partir de que es un ejercicio pues micro-macro, como digo, que puede resultar, bueno, quizás la línea de trabajo, una de las líneas de trabajo, pero no la exclusiva, porque hay en otras ocasiones que es necesario pues valorar una tipología documental, casi un documento simple. Tenemos ejemplos de valoración de facturas. ¿Por qué? Porque las facturas en ocasiones aparecen al margen del expediente de gasto al que pertenecen, porque así se decide por parte del órgano productor organizar esos documentos y tenemos que valorarlas y probablemente decidir su eliminación. Entonces, claro, vamos a encontrar, lo que digo, niveles de valoración muy distintos, desde el más alto, la actividad, hasta el mínimo, que sería el documento simple. Como decíamos, hemos normalizado determinadas cuestiones referentes a los tipos de selección. Hemos quedado con conservación permanente, decíamos, eliminación parcial y eliminación total. Pero reiterar que no nos hemos metido en lo que entiende cada órgano de valoración por eliminación parcial o por eliminación total. A veces encontramos cosas divergentes, pero ahí consideramos que no debemos actuar. Y ahí probablemente en un futuro tendremos que trabajar para todos los órganos coordinados, bueno, bajo mi entender, por el Ministerio, pero todos ellos participando de forma voluntaria, sin una relación jerárquica, sino una relación de igual a igual. Ahí decidamos que entendemos y quizás llegar a un punto de que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de eliminación parcial, cosa que en este momento no sucede. Con respecto a funciones y competencias, bueno, a ver, hemos trabajado, como le adelantaba también Monse, sobre las competencias, áreas competenciales que vienen a ser un poco las materias que nos permiten pues realizar filtros en el repositorio y ver más o menos aquellos ámbitos de competencia de las diferentes administraciones públicas y ver qué series pues tenemos en el repositorio. Cuando hablamos de materias o ámbitos competenciales nos referimos
algunas como puede ser la industria, el turismo, el comercio, la cultura, el deporte, la educación, el medio ambiente, el medio rural, todas estas serían áreas competenciales. Y esa es una forma de, digamos, descripción por materias, que no tiene nada que ver con la clasificación, bueno, está relacionada, pero no es lo mismo que la clasificación por funciones, que es algo más, digamos, más complejo, y ahí sí que vamos a trabajar en base a los acuerdos que tomen otras líneas para intentar clasificar este repositorio, las series de este repositorio, a través de una serie de funciones que ya son mucho más estables y son de carácter transversal. Bueno, cuando hablamos de funciones, por poner algunas como ejemplo, pues podríamos hablar pues, de gobierno y dirección, gestión de recursos humanos, gestión de recursos patrimoniales, gestión económica, comunicación e información, fomento, que ahí estaría todo lo que tiene que ver con subvenciones, inspección y control, ordenación, etcétera. Bueno, no me quiero parar mucho porque tampoco tenemos tiempo, pero eso es un siguiente paso al que íbamos, al que vamos, de intentar ya, pues eso, clasificar a través de esas funciones. Lógicamente, el repositorio nace, en principio, como una fuente de información para ver un poco el estado de la cuestión en materia de valoración de todos los órganos de valoración del Estado. Ese es el punto de partida, pero ahora mismo, además de eso, creemos que es y de hecho lo es, un instrumento único para tener esa panorámica general del estado de la valoración. Entonces, si queremos saber exactamente dónde estamos y lo que tenemos, digamos, aquella posibilidad que tenemos y qué oportunidad tenemos para normalizar, pues con acercarnos al repositorio vamos a tener esa panorámica general y, en ese sentido, insisto que es un instrumento único para poderlo ver. Y con todo ello, pues podemos favorecer la colaboración entre los profesionales, unificar criterios, como estamos viendo que es muy necesario, y, en definitiva, hacer más eficiente la tarea de la valoración. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a buen puerto en materia de normalizar y aunar esfuerzos y ser cada vez más eficientes en este sentido? Pues creemos que tenemos que participar todos los órganos de valoración de carácter autonómico, provinciales, locales, universitarios y también la Comisión Superior de Calificación de Documentos Administrativos del Estado. Como decimos, no de una forma jerárquica, sino colaborativa, y a partir de ahí, pues, poder acceder a los estudios completos, porque hasta ahora lo que tenemos aquí es un repositorio que, como estamos viendo, en ocasiones simplemente refleja un extracto de una tabla de valoración o una tabla de valoración, pero no tenemos siempre la fuente original, que sería el estudio completo. Y teniendo el estudio completo entenderemos realmente por qué sobre la misma, o lo que parece la misma serie, encontramos propuestas de selección diferentes, y eso responde justamente a eso. Responde a que no es exactamente, aunque parezca, no es la misma serie la que se está valorando, y el estudio nos lo va a permitir. Teniendo el estudio completo nos va a permitir ver que estamos, aunque la denominación sea la misma, estamos hablando de realidades diferentes. Puede haber muchísima casuística en este sentido, no me quiero extender, pero realmente después hay algo de diálogo a lo largo de la jornada, pues podremos entrar en poner algún ejemplo de esto. Entonces, claro, estudios completos o el acceder a los estudios completos es esencial. Veríamos cómo se pueden incorporar al repositorio. Tenemos también que determinar una forma de alimentar y actualizar el repositorio de forma, digamos, prácticamente automática. Eso es otra de las cuestiones que entendemos necesaria. Hasta ahora, pues, lo estamos haciendo de forma voluntaria, como hemos visto, los diferentes miembros de la línea 1, pero, claro, si hay mayor implicación por los órganos de valoración, probablemente ellos mismos podrían alimentar el repositorio sin que tengamos que estar, pues, nosotros, de forma voluntaria, haciendo ese tipo de trabajos de revisión y de actualización. Además, se nos ofrece la oportunidad, en esta, digamos, otra novedad, sería la oportunidad de incorporar la valoración de las juntas de expurgo judiciales. En concreto, ya tuvimos algún contacto con los representantes de la Junta de Expurgo de Andalucía, que están muy interesados en que sus dictámenes formen parte también del repositorio. Esto se podría hacer extensible a todas las juntas de expurgo de las diferentes comunidades autónomas. Y, en definitiva, como estábamos comentando antes, sería necesaria esa coordinación por parte del Ministerio competente en materia de archivos, el Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección de Archivos Estatales, y quizás el órgano adecuado sería el Consejo de Cooperación Archivística, en el cual, pues, podríamos ver todas estas cuestiones y tratarlas cara a esa pues, convergencia en materia de valoración, o por lo menos
Si hay divergencias, pues que se pongan de manifiesto y bueno, pues quizás tenga su explicación. No tiene por qué ser siempre exactamente la misma propuesta de selección y llegar a la misma conclusión, porque probablemente hablamos en ocasiones, lo decíamos antes, de realidades diferentes, aunque no lo parezca. Pues nada más por nuestra parte, muchas gracias, y después, si tenemos la ocasión, podemos resolver cualquier duda que os suscite esta presentación.